Me llamo Eduardo Ramírez, y nunca pensé que llegaría un día en el que me gritaran viejo tacaño en mi propia mesa, en mi propia casa, delante de mis nietos. Fueron palabras que me atravesaron como un cuchillo, más profundas que cualquier herida de trabajo, más dolorosas que las veces que me partí la espalda cargando ladrillos bajo el sol. Imagínate la escena. Yo, con 73 años encima, sentado en la cabecera como toda la vida, sirviendo un guiso que había preparado con cariño, y mi nuera, con los brazos cruzados, la voz áspera y la mirada fría, me lanzó esa frase como quien escupe algo que le molesta en la boca. «Viejo tacaño», repitió, porque me negué a darles dinero para un capricho que ni siquiera era urgente. Y lo peor no fue solo la palabra, sino ver cómo mi propio hijo, Andrés, se quedó callado, bajó la cabeza y no dijo nada, como si estuviera de acuerdo con ella, como si yo de verdad fuera un avaro que se guardaba las monedas en el bolsillo. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber si allá donde vos vivís todavía se respeta a los viejos como antes. Para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que retroceder. Toda mi vida fui albañil. Llegué a este barrio siendo apenas un muchacho con la ropa rota y las manos llenas de callos. Mi padre me había enseñado desde chico que un hombre no se mide por lo que dice, sino por lo que hace con sus manos. Y yo me lo tomé en serio. Con esas mismas manos levanté paredes, techos y casas ajenas, hasta que por fin logré levantar la mía, ladrillo por ladrillo, en un terreno que compré con años de ahorrar monedas en una lata escondida bajo la cama. Mercedes, mi mujer, que en paz descanse, me acompañó en cada paso. Ella lavaba ropa ajena en el barrio para sumar unos pesos y traía mate a la obra cuando yo me quedaba de noche poniendo ladrillos bajo la luz de un foco colgado. «Eduardo», me decía, «esta casa va a ser el orgullo de nuestra familia». Y así fue, porque ahí criamos a Andrés. Ahí pasamos las Navidades con luces colgando en la ventana. Ahí cociné mi primer lechón al horno para los vecinos en Año Nuevo. Cuando Andrés era apenas un nene de 8 años, ya me alcanzaba las herramientas y me preguntaba cuándo estaría terminada la casa. Yo lo subía a mis hombros y le decía, «Cuando seas grande, hijo, esta casa va a ser tuya». Y lo cumplí, o al menos eso creí. Le di estudios, le pagué la universidad con el sudor de mi frente. Cada bolsa de cemento que cargué significaba un mes más de colegio privado. Cada ampolla en la mano era un libro más que él podía tener. Mercedes y yo nos privamos de todo. De estrenar ropa, de ir de vacaciones, de cambiar los muebles viejos. Yo comía pan duro con mate cocido en la obra para que a Andrés no le faltara nada. Y cuando se recibió de ingeniero, lloré como un niño en el patio de casa, orgulloso de haber cumplido mi misión como padre. Pero los años pasan y las cosas cambian. Andrés se casó con Patricia, una mujer que nunca me aceptó del todo, aunque al principio lo disimulaba con sonrisas corteses. De a poco, esas visitas de domingo fueron haciéndose cada vez más cortas. Al principio llegaban temprano, se quedaban hasta la tarde. Después empezaron a venir al mediodía y a irse antes de las 3, hasta que un día ya no venían, o venían solo en cumpleaños y fiestas. Yo preparaba asados enteros con chorizos, ensaladas frescas y pan casero, y sobraba la mitad, porque se iban rápido o directamente no venían. Y cuando les hacía regalos a mis nietos, un caballito de madera, un avioncito tallado, ropa que elegía con cuidado, Patricia encontraba la forma de hacerme sentir que estaba de más. «Ay, Eduardo, no tenías que gastar», me decía con una sonrisa torcida, como quien reprocha más que agradece. Yo seguí en silencio. Nunca me gustó discutir, pero la realidad es que, mientras ellos pensaban que yo era un viejo que apenas sobrevivía con la jubilación, yo seguía poniendo el hombro, sin decir nada. Lo hice por ellos, por mis nietos. Nadie sabe, porque nunca lo conté, que yo mismo iba todos los meses a la empresa de luz a pagar la boleta de Andrés, que yo cubría el agua y hasta el colegio privado de los chicos. Lo hacía en silencio,
con el dinero que había guardado de años de trabajo, porque pensaba que así mi hijo podía tener una vida más tranquila, que así mi nuera estaría más relajada y que mis nietos tendrían lo que necesitaban. Yo no quería reconocimiento ni aplausos, solo que mi familia estuviera bien. Por eso aquella tarde, cuando me dijeron viejo tacaño, sentí que me habían escupido en la cara sin saber que detrás de ellos, en el cajón de mi cuarto, estaban los recibos de cada factura que yo mismo había pagado en secreto. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un alma en pena, mirando las fotos viejas colgadas en las paredes, recordando a Mercedes y preguntándome qué habría pensado ella si estuviera viva. ¿Qué diría al ver a su hijo permitir que me faltaran el respeto así? Yo miraba mis manos temblorosas, ya gastadas por los años, y me preguntaba si valía la pena haber cargado tanto ladrillo, haber trabajado como un animal para terminar siendo tratado como un estorbo. Y entonces, en ese silencio, tomé una decisión que cambiaría todo. Porque una cosa es que te ignoren, otra que te traten como si fueras invisible, pero que encima te humillen delante de tus nietos llamándote viejo tacaño, cuando sos vos quien está pagando todo en secreto. Eso no se perdona tan fácil. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal, antes de que saliera el sol, y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo que había guardado desde que Mercedes aún vivía. Ese cuaderno estaba lleno de cuentas, de apuntes de trabajos, de gastos de la casa. Lo abrí y empecé a anotar uno por uno todos los pagos que había hecho en silencio durante los últimos años. La luz, el agua, el gas, las mensualidades del colegio de los chicos, incluso las veces que había puesto plata de mi bolsillo para tapar agujeros cuando Andrés se atrasaba con la hipoteca. Me temblaban las manos, pero no de cansancio, sino de rabia contenida. ¿Cómo podían llamarme viejo tacaño cuando era yo quien había sostenido su casa en pie sin que ellos se enteraran? Sentí un fuego en el pecho, un fuego que hacía mucho no sentía, y supe que había llegado el momento de dejar de ser el abuelo callado, que siempre ponía la otra mejilla. Esa tarde, cuando Andrés pasó a visitarme, lo miré diferente. Él hablaba de su trabajo, de lo difícil que estaba todo, de los gastos que no paraban de crecer, y yo lo escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta. Quise decirle en ese momento, hijo, ¿sabes quién paga la luz que usás para ver televisión? ¿Sabes quién cubre la matrícula de tus hijos? Pero no lo dije. Number, porque dentro mío algo me decía que no era el momento de confesar, sino de actuar. Entonces le sonreí como siempre, le serví un mate y lo dejé hablar. Y mientras lo escuchaba quejarse de lo caro que estaba todo, yo pensaba, mañana vas a entender lo que significa realmente caro, hijo. Esa misma noche guardé todos los recibos en una carpeta azul y la metí en el fondo del ropero, junto con algunos ahorros en efectivo que tenía guardados. Me miré al espejo del baño antes de acostarme y vi a un viejo con el pelo blanco y la cara cansada, pero también vi a alguien que todavía tenía dignidad, alguien que podía dar un golpe en la mesa cuando era necesario. No me reconocía en ese reflejo de sumiso que había dejado pasar tantas humillaciones. Mercedes solía decirme, Eduardo, vos sos bueno, pero no dejes que se aprovechen de eso. Y en ese momento sentí que ella me hablaba desde algún lugar, recordándome que la bondad no significa dejarse pisotear. Pasaron unos días, y yo cumplí mi decisión. El primero de cada mes solía levantarme, tomar el colectivo hasta el centro y pagar las cuentas de Andrés. Esta vez no lo hice. Me quedé en casa, cebando mate, mirando por la ventana cómo los chicos del barrio iban a la escuela con sus mochilas colgando. Fue extraño, como si una parte de mí se negara a soltar esa costumbre de años, pero me obligué. Basta, Eduardo, me dije, que se arreglen solos. Al principio me dio culpa, como si estuviera fallando a mis nietos, pero después entendí que ellos no tenían la culpa de nada. Lo que estaba haciendo no era contra ellos, sino contra el descaro de sus padres. La primera semana no pasó nada. Andrés seguía viniendo a verme de vez en cuando, siempre con prisas, siempre mirando el reloj. Pero a la segunda semana empecé a notar cambios.
Una tarde me llamó por teléfono. «Papá, ¿vos no sabés si llegó la boleta de la luz a tu casa por error?» Le respondí tranquilo. «No, hijo, acá no llegó nada». Sentí un cosquilleo en el estómago, como cuando uno sabe que se avecina una tormenta y espera el primer trueno. 2 días después volvió a llamarme, esta vez con un tono menos amable. «Papá, nos cortaron el agua por falta de pago. Yo pensé que vos habías pasado a pagar como siempre». Guardé silencio unos segundos y después le dije: «Andrés, ya estoy viejo. No puedo hacerme cargo de todo. Esa es tu casa, hijo. Vos sos el que tiene que mantenerla». Del otro lado hubo un silencio largo, un silencio que valió más que 1000 palabras. Esa noche dormí como no dormía hacía años. No era felicidad, era alivio. Por primera vez sentí que estaba recuperando el control de mi propia vida, pero también sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Conocía a mi hijo y a Patricia. No se iban a quedar de brazos cruzados. Y yo, Eduardo Ramírez, estaba a punto de enfrentar una tormenta que llevaba demasiado tiempo acumulándose en silencio. La tercera semana fue la más dura, porque empezaron los golpes directos, las llamadas cargadas de reproches y las visitas incómodas. Una tarde, Patricia apareció en mi puerta con los brazos cruzados y la cara roja de rabia. «Don Eduardo, ¿qué está pasando? ¿Acaso ya no quiere a sus nietos? Se quedaron sin luz 2 noches seguidas. Los chicos no pudieron hacer la tarea, y Andrés tuvo que pedir prestado para pagar la deuda. ¿Usted cree que eso es justo?». La escuché con calma, sin levantar la voz, aunque por dentro me hervía la sangre. La miré fijo a los ojos y le dije: «Justo no es que me llamen tacaño cuando llevo años pagando lo que ustedes ni se imaginan». Se quedó dura, sin palabras, y en vez de responderme dio media vuelta y se fue con un portazo que hizo temblar los vidrios. Supe en ese momento que la verdad ya había empezado a salir a la superficie, aunque todavía no con todas sus letras. A los pocos días vino Andrés, más nervioso que nunca. Se sentó frente a mí en la cocina, con la misma mesa de pino donde de chico hacía los deberes, y me dijo: «Papá, yo necesito saber la verdad. ¿Vos estabas pagando nuestras cuentas todo este tiempo?». Su voz no era de enojo, era de miedo, de alguien que de pronto se dio cuenta de que vivía en una mentira. Yo respiré hondo y le contesté: «Sí, hijo. Durante años fui yo el que sostuvo tu casa en silencio. No lo hice por vos ni por tu mujer, lo hice por mis nietos. Y nunca te lo conté porque pensé que un día ibas a valorar a tu viejo por lo que era, no por lo que tenía». Andrés bajó la cabeza, y en ese instante lo vi otra vez, como cuando era un niño que había roto un vaso y esperaba un reto. «Papá, yo no lo sabía», murmuró. Yo lo miré con tristeza y le respondí: «El problema no es que no lo sabías, Andrés. El problema es que nunca te importó preguntar». La tensión creció en la casa de ellos como maleza en verano. Los vecinos me contaban que las peleas se escuchaban por la ventana. Patricia lo acusaba de ser un inútil, de no poder mantener a su familia, de haber dependido de un viejo. Andrés, por su parte, trataba de defenderse, pero se notaba que la vergüenza lo carcomía por dentro. Una tarde mi compadre Raúl me dijo en la esquina: «Eduardo, tu hijo anda con la cara desencajada. Parece que no durmiera hace semanas. La gente comenta que ya no saben cómo pagar el colegio de los chicos». Yo asentí en silencio, aunque por dentro tenía un torbellino de emociones. No quería que mis nietos sufrieran, pero también sabía que si seguía cubriéndolos de todo, nunca iban a aprender lo que era hacerse cargo. Fue entonces cuando tomé una decisión todavía más firme. No solo iba a dejar de pagar, sino que iba a guardar cada recibo viejo como prueba de todo lo que había hecho en silencio. Una noche me quedé hasta tarde ordenando papeles, apilando boletas, doblando facturas, todo en carpetas con fechas prolijas. Mientras lo hacía, me sentía como un soldado que prepara sus armas antes de la batalla. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento de mostrárselas a todos, de ponerlas sobre la mesa y callar bocas con la verdad escrita en tinta. Y ese momento llegó más rápido de lo que pensaba. Un domingo al mediodía, Andrés vino con Patricia y los chicos a almorzar.
Ella apenas entró empezó con indirectas. Qué lindo debe ser vivir sin responsabilidades, solo con una jubilación y ya. Me mordí la lengua, pero cuando en plena comida volvió a lanzarme el veneno, diciendo en voz alta que yo era un viejo inútil y avaro, no me contuve. Me levanté despacio, fui hasta el ropero y regresé con la carpeta azul. La puse sobre la mesa, la abrí y extendí los recibos frente a todos. ¿Ven esto?, les dije con voz firme. Esta es la plata que pagó el viejo tacaño durante años. Luz, agua, colegio, todo. ¿Saben quién mantuvo su casa? No fue Andrés ni Patricia, fue este viejo que ustedes desprecian. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Mis nietos miraban los papeles sin entender del todo, pero notaban la tensión. Patricia se quedó blanca, y Andrés, con los ojos llenos de lágrimas, apenas alcanzó a decir: «Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Yo lo miré fijo y contesté: «Porque esperaba el día en que vos lo descubrieras solo, hijo, pero parece que nunca hubiera llegado, y ahora es demasiado tarde». Después de ese almuerzo, la casa quedó dividida en dos silencios: el mío, sereno pero firme, y el de ellos, lleno de vergüenza y enojo contenido. Patricia no pudo tragarse el orgullo. Apenas terminó de ver los recibos, los empujó hacia un costado como si fueran basura y dijo con esa voz filosa que me hacía acordar a una sierra oxidada: «Bueno, si tanto pagó, entonces ahora que siga pagando, ¿no? ¿O acaso ya se cansó?». Sus palabras me atravesaron como un rayo. No había ni un gesto de gratitud, ni un pedido de disculpas, ni siquiera un reconocimiento. Solo esa soberbia que no podía ocultar. Andrés, en cambio, no dijo nada. Se levantó de la mesa, salió al patio y se quedó mirando al suelo con las manos en los bolsillos. Lo vi de espaldas y me pareció otra persona, un extraño, alguien que ya no era el hijo que yo había criado entre ladrillos y sudor. Esa noche me quedé solo en mi casa, con el eco de esas palabras todavía resonando en mi cabeza. Caminé por la sala, toqué los muebles que había comprado con sacrificio, acaricié las fotos de Mercedes y de cuando Andrés era un niño, y sentí una mezcla de dolor y decisión. Me dije: «Eduardo, hasta acá llegaste. Ya cumpliste más de lo que tenías que cumplir. Ahora es momento de que ellos aprendan lo que significa vivir sin que les sostengan todo». Y entonces tomé la resolución que marcaría un antes y un después. No solo no volvería a pagarles ni una sola boleta, sino que me alejaría de su juego de desprecio. Ya no iba a explicar, ya no iba a justificar, ya no iba a dar nada más que mi silencio y mi distancia. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas y visitas cargadas de desesperación. Primero fue Andrés, con un tono casi suplicante: «Papá, los chicos no pueden faltar al colegio. Ya nos atrasamos con la cuota. ¿Podés darnos una mano como antes?». Me mordí los labios, pero contesté con calma: «No, hijo, es tu responsabilidad. Yo ya hice bastante». Colgó sin despedirse. Al día siguiente fue Patricia la que vino, furiosa. «¿Qué pretende? ¿Que sus nietos pasen necesidades? ¿Que yo me parta la espalda trabajando doble turno porque usted decidió hacerse el digno?». Y yo, que había escuchado durante años sus quejas y sus indirectas, simplemente respondí: «Prefiero que digas lo que quieras de mí, Patricia, pero no voy a dar ni un peso más. Si sos tan fuerte como decís, demóstralo». Sus ojos casi me fulminan en la puerta, y se fue jurando que me iba a arrepentir. El barrio entero empezó a murmurar. Las noticias vuelan rápido cuando una familia se quiebra. En la verdulería, la gente me miraba con curiosidad, y en la carnicería, alguno me daba una palmada en la espalda. «Eduardo, usted hizo lo que tenía que hacer. Nadie puede obligarlo a sostener vagos». Pero yo no lo hacía por orgullo ni por venganza. Lo hacía porque había entendido, al fin, que si seguía poniendo la otra mejilla, me iban a borrar como persona. Y Mercedes siempre me decía que un hombre puede ser humilde, pero nunca humillado. Esas palabras eran mi escudo. A la cuarta semana, la desesperación de Andrés llegó al límite.
Una tarde golpeó la puerta tan fuerte que pensé que la iba a tirar abajo. Cuando abrí, lo encontré con la camisa arrugada, la cara desencajada y los ojos enrojecidos. «Papá, ya no puedo más. Me cortaron el gas, debo 2 meses de colegio y Patricia me amenaza con irse con los chicos a lo de sus padres. Decime la verdad. ¿Por qué me haces esto?» Me quedé mirándolo, y por primera vez en mucho tiempo, hablé con toda la crudeza que tenía adentro. «Porque necesitas aprender lo que es ser hombre, Andrés. Porque confundiste mi bondad con obligación. Porque me gritaste viejo tacaño sin saber que gracias a este viejo, tu casa tenía luz y tus hijos estudiaban. Y porque ya es hora de que entiendas que la dignidad no se compra ni se mendiga. O te levantás vos mismo, o seguís cayendo. Pero yo ya no te voy a sostener». Andrés no dijo nada más. Bajó la cabeza, como cuando era chico y se daba cuenta de que había hecho una macana. Pero esta vez no había abrazo ni palabra de consuelo. Solo el silencio de un padre que ya no estaba dispuesto a sacrificar lo poco que le quedaba de vida para alguien que había olvidado el valor del respeto. Esa noche, después de la visita de Andrés, me quedé largo rato sentado en la penumbra del comedor, con la lámpara apagada y solo el brillo tenue de la calle entrando por la ventana. El silencio era pesado, pero a la vez liberador. Por primera vez en años no sentía esa obligación de estar siempre pendiente, siempre dispuesto a cubrir lo que a ellos les faltaba. Tenía un dolor profundo en el pecho. Claro que sí, porque ningún padre sueña con ver a su hijo derrotado, con oírlo suplicar. Pero al mismo tiempo había una voz dentro mío que me repetía: «Eduardo, ya cumpliste, ahora es él quien tiene que caminar solo». Esa mezcla rara de tristeza y alivio me hizo dormir como no dormía hacía tiempo, aunque desperté varias veces recordando la cara desencajada de mi hijo en la puerta. Al día siguiente, los vecinos ya sabían todo. Doña Marta, la del almacén de la esquina, me paró cuando fui a comprar pan. «Don Eduardo, dicen que su hijo anda pidiendo fiado porque no llega a fin de mes, y que su nuera anda hablando pestes de usted por el barrio». Yo la miré con calma y respondí: «Que hable lo que quiera, Marta. La lengua no cuesta nada, pero las acciones sí». Ella me apretó la mano y me dijo bajito: «Usted hizo lo correcto. No se deje pisotear». Esas palabras me acompañaron toda la mañana, como un bálsamo. Sentí que no estaba tan solo como creía, que todavía había gente que entendía lo que significa dignidad. Los días fueron pasando, y las noticias se repetían como un eco. Que el colegio de los chicos mandó una carta por falta de pago, que la compañía de electricidad volvió a cortarles la luz, que Patricia se quejaba en voz alta diciendo que estaba cansada de vivir como pobre. Yo escuchaba todo con el corazón encogido, porque pensaba en mis nietos, en esas criaturas que no tenían la culpa de nada. Más de una vez estuve tentado de ir en secreto otra vez y pagarles al menos el colegio. Pero me detenía a tiempo, recordando el insulto, recordando cómo me habían llamado viejo tacaño en mi propia mesa. No, ya no. Si yo cedía ahora, todo volvería a lo mismo, y ellos jamás aprenderían. Un domingo después de misa, me crucé con el padre Ignacio en la salida de la iglesia. Me puso la mano en el hombro y me dijo: «Eduardo, te vi rezar con lágrimas en los ojos. Dios sabe lo que cargas, hijo. No confundas la culpa con el amor. A veces amar también significa soltar». Esas palabras me golpearon fuerte, porque era cierto. Yo seguía confundiendo el amor con esa necesidad de salvarlos de todo. Y a veces, salvar también es permitir que el otro se enfrente a su propia realidad. La gota que rebalsó el vaso llegó a la 5ª semana. Una tarde, Patricia irrumpió en mi casa sin golpear, con los chicos detrás y la cara desencajada. «¿Está contento ahora?», me gritó. «¿Está feliz de vernos así? Nos quedamos sin agua caliente, sin plata para el súper, sin nada. Y todo porque usted decidió hacerse el digno. Viejo egoísta». Me dolió escuchar eso delante de mis nietos, que me miraban con ojos grandes, confundidos. Me acerqué despacio, me agaché para ponerme a la altura de ellos y les dije con voz suave: «Nietos,
El abuelo no es egoísta. El abuelo solo quiere que aprendan a respetarlo. Un día lo van a entender. Patricia bufó, dio media vuelta y salió arrastrando a los chicos de la mano, sin dejarme despedirme. Yo me quedé en la puerta, con las piernas temblando, pero con la frente en alto, porque sabía que estaba librando la batalla más difícil de mi vida, la de no ceder al chantaje emocional y recuperar mi lugar como hombre y como padre. Los días siguientes se hicieron eternos, porque el silencio de Andrés era más pesado que sus reproches. No llamó, no apareció, no mandó siquiera un mensaje. Yo sabía que estaba hundido hasta el cuello en deudas y que Patricia no se lo hacía fácil, porque los rumores corrían por todo el barrio como pólvora. La señora de la panadería me contó que lo vio discutiendo en la vereda, que Patricia le gritaba a los cuatro vientos: «Si tu padre hubiera seguido pagando como siempre, no estaríamos así. Imagínate lo que es escuchar que tu nuera te culpa por no mantenerlos, como si fuera mi deber eterno. Yo, que toda la vida me maté trabajando para que mi familia no pasara hambre, ahora era el culpable de sus desgracias por haber dejado de sostenerlos». Una tarde me encontré con Raúl, mi compadre de toda la vida, en la plaza. Se sentó conmigo en el banco, prendió un cigarrillo y me dijo: «Eduardo, no aflojes. Si volvés a pagarles ahora, te van a usar hasta el último aliento. Vos ya diste demasiado». Yo lo escuchaba y asentía, aunque por dentro tenía un nudo en la garganta, porque lo que más me dolía no eran las deudas de ellos, sino imaginar a mis nietos bañándose con agua fría o quedándose a oscuras para hacer la tarea. Esa imagen me perseguía en las noches como un castigo, pero cada vez que estaba a punto de ceder, volvía a escuchar en mi memoria el insulto, el viejo tacaño escupido en mi propia mesa, y me repetía a mí mismo: «No, Eduardo, ya no». Una semana después, Andrés apareció en mi casa. No venía solo, traía a los chicos de la mano. Tenía la barba crecida, la camisa arrugada y los ojos hundidos. Me saludó sin levantar la mirada y los sentó en la mesa de la cocina. «Papá», me dijo, «ellos querían verte». Los nenes corrieron a abrazarme y yo los alcé con fuerza, sintiendo que en esos brazos pequeños todavía había un poco de luz en medio de tanta sombra. Estuvimos un rato jugando, riendo, y por un momento la casa volvió a llenarse de vida. Pero después Andrés me pidió hablar a solas. Los chicos se fueron al patio y él, con voz baja, me dijo: «Papá, estoy quebrado. No tengo cómo salir adelante. Si no nos ayudás, Patricia se va con los nenes a lo de sus padres, y yo me quedo sin nada». Lo miré largo rato. Tenía delante mío al mismo muchacho que de niño me preguntaba: «¿Cuándo va a estar lista la casa, papá?». Pero ahora era un hombre derrotado, con la dignidad hecha trizas. Me dolió en lo más hondo, pero también entendí que ese era el precio de sus decisiones. «Andrés», le dije con calma, «vos confundiste mi silencio con obligación. Te acostumbraste a que yo cubriera todo. Pero eso ya terminó. Si Patricia quiere irse, que se vaya. Si querés luchar por tus hijos, hacelo como hombre. Yo ya no voy a ser la billetera de nadie». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente se levantó, me dio la espalda y se fue con los chicos, sin despedirse. Esa noche, mientras miraba el techo desde la cama, entendí que estaba llegando a un punto de no retorno. Andrés había probado la dureza de la vida sin el sostén de su viejo, y Patricia estaba mostrando sus verdaderos colores. Yo sabía que el desenlace estaba cerca, y que cuando llegara, no habría marcha atrás. Pasaron unos días en los que no tuve noticias de Andrés. El silencio era tan espeso que hasta el aire de mi casa se sentía distinto, como si faltara algo, como si el eco de aquellas visitas rápidas y los gritos de Patricia hubieran dejado un vacío raro. Pero ese silencio también me dio tiempo para pensar, para repasar mi vida entera. Me acordé de cuando llegué a la ciudad con Mercedes, de cuando apenas teníamos unas monedas y dormíamos en un cuartito prestado. Me acordé de cómo ella me esperaba con un guiso calentito, aunque no alcanzara para los dos, y de cómo yo le decía: «Come vos, mujer, que yo ya estoy lleno». Y ahora,
a mis 73 años, sentado en la misma mesa que construí con mis propias manos, me encontraba solo, enfrentando la ingratitud de quienes deberían haber sido mi sostén en la vejez. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba fuerte contra las chapas del techo, escuché golpes en la puerta. Era mi nieta mayor, empapada, con una mochila colgada. Tenía apenas 12 años, pero sus ojos parecían más viejos. «Abuelo, mamá me mandó a traerte esto», me dijo, extendiéndome un sobre arrugado. Lo abrí y adentro había una carta escrita de puño y letra de Patricia. Decía que si yo no ayudaba económicamente, iba a impedir que volviera a ver a mis nietos, que no iba a permitirme jugar al abuelo bueno, mientras ellos pasaban necesidades. Sentí una punzada en el corazón. No era solo una amenaza, era un golpe bajo, un intento de comprar mi cariño con chantaje. Miré a mi nieta y le acaricié el pelo mojado. «Decile a tu mamá que el cariño no se compra con plata, mi amor. Y vos no te preocupes, porque el abuelo siempre va a estar para vos, aunque ellos digan lo contrario». La abracé fuerte antes de que se fuera corriendo bajo la lluvia, y mientras la veía alejarse, entendí que Patricia había cruzado una línea que no podía ignorar. Al día siguiente, Andrés apareció con el rostro desencajado. No vino a pedirme plata, vino a gritar: «¿Qué ganas con todo esto, papá? Estás destruyendo a tu familia. Si no querés ayudarnos, decilo de frente, pero no nos hagas sufrir». Sus palabras fueron como ladrillazos, pero yo me mantuve firme. «La familia la destruyó tu silencio cuando dejaste que me llamaran viejo tacaño, Andrés. La familia se destruyó cuando confundiste respeto con conveniencia. Yo no estoy haciendo sufrir a nadie. Ustedes solos se buscaron esto». Él me miró como si no reconociera al hombre frente a él, como si nunca hubiera visto a su padre hablar con tanta dureza. Y quizás era cierto. Por años me callé. Por años acepté humillaciones en silencio. Pero esa versión mansa de mí había quedado enterrada. Los días siguientes fueron una guerra fría. Patricia no volvió a pisar mi casa, pero enviaba mensajes a través de Andrés, cada vez más envenenados. Y él, atrapado entre su orgullo y su necesidad, se fue hundiendo cada vez más. Los vecinos lo notaban. Se comentaba en la carnicería, en la iglesia, en cada esquina del barrio. Todos sabían que la relación estaba quebrada. Y yo, en mi soledad, me preguntaba cada noche qué era peor: haber perdido a mi hijo por decir basta, o haberme perdido a mí mismo si seguía soportando todo en silencio. Una mañana, mientras barría la vereda, me crucé con don Ernesto, un viejo amigo de la obra. Me miró serio y me dijo: «Eduardo, no confundas el amor con la obligación. Si ellos no valoraron lo que hiciste, no van a valorar lo que hagas ahora. Lo único que te queda es tu dignidad. Y eso, hermano, no tiene precio». Me quedé parado con la escoba en la mano, mirando cómo se iba caminando despacio, y en ese momento comprendí que estaba en el centro de la tormenta y que pronto iba a llegar el momento decisivo. Algo dentro mío me decía que lo peor aún no había pasado, pero también que lo que venía iba a ser la lección más grande de todas. Una semana más tarde, la tormenta que yo presentía estalló. Era un sábado por la tarde, y yo estaba sentado en el patio, tomando mate con pan casero, cuando escuché otra vez los pasos apresurados de Andrés en la vereda. Entró sin golpear, con la camisa empapada de sudor y los ojos rojos. Se sentó frente a mí, y antes de decir una palabra, rompió a llorar. No eran lágrimas discretas, eran sollozos profundos, de esos que sacuden el cuerpo entero. «Papá, me equivoqué. No supe ver lo que hacías por nosotros. No supe defenderte de Patricia. No supe ser hijo ni padre. Y ahora lo perdí todo». Me quedé mirándolo en silencio, dejando que descargara años de orgullo roto, hasta que al fin levantó la cara y dijo lo que nunca pensé que escucharía: «Papá, necesito que me enseñes otra vez a empezar de cero, como vos hiciste tantas veces». Esas palabras me atravesaron. En ese instante vi al niño que había sido, al muchacho que me traía las herramientas en la obra,
al joven que se colgaba de mis hombros preguntando cuándo estaría lista la casa. No era el mismo hombre que me había permitido ser humillado. No, era un hijo derrotado pidiendo volver a aprender desde abajo. Pero yo sabía que no bastaban las lágrimas para reparar los años de desprecio. Andrés, le dije despacio, vos me llamaste viejo tacaño en silencio cuando dejaste que tu mujer me faltara el respeto. Vos aceptaste que me vieran como un estorbo. Ahora venís a pedirme que te enseñe. Yo puedo mostrarte, pero no puedo vivir la vida por vos. Eso se terminó. Él bajó la cabeza, como esperando un castigo, y yo respiré hondo. El mate ya estaba frío en la mesa, pero ese silencio ardía más que cualquier hierba. Al rato, me confesó lo que ya todos murmuraban en el barrio. Patricia lo había dejado. Se había ido con los chicos a la casa de sus padres, llevándose lo poco que quedaba en la heladera. Me dijo que no piensa criar a sus hijos con un hombre que depende de su viejo. Murmuró. Sentí un golpe en el pecho, no por ella, sino por mis nietos, que iban a crecer en medio de esa grieta. Pero no me sorprendió. Desde hacía tiempo veía en sus ojos que solo estaba con mi hijo por conveniencia. Andrés me pidió quedarse esa noche en mi casa, aunque fuera en el sillón del living. Acepté en silencio, porque aunque mi corazón estaba herido, seguía siendo su padre. Mientras él dormía con la respiración pesada, yo me quedé despierto mirando el techo, pensando en Mercedes. Vieja, le susurré en la oscuridad, mirá lo que nos tocó vivir. Nuestro hijo tiene que aprender lo que nunca quisimos que aprendiera, lo que es caerse de verdad. Al amanecer, lo desperté temprano y lo llevé al galpón del fondo, donde todavía guardaba mis herramientas de albañil. Le puse en la mano una cuchara de albañil oxidada y le dije, ¿querés empezar de cero, Andrés? Entonces empezá con esto. Volvé a saber lo que pesa un ladrillo, lo que arde la espalda cuando el sol pega de frente. Solo así vas a entender lo que significa sostener un hogar. La plata no te va a devolver la dignidad, hijo. El trabajo, sí. Él me miró con lágrimas contenidas y asintió en silencio. En ese momento comprendí que recién empezaba la parte más dura de esta historia, porque la lección verdadera no era que yo había dejado de pagar, sino que él debía aprender a ser hombre sin esconderse detrás de su padre. Los primeros días fueron un golpe brutal para Andrés. No estaba acostumbrado a ensuciarse las manos, ni a sentir el cuerpo rendido al final de la jornada. Yo lo vi con mis propios ojos, doblando la espalda bajo el sol del mediodía, apenas aguantando unas horas de mezcla y ladrillos. A la tarde se tiraba en un banco del patio, con la cara pálida y las manos llenas de ampollas. Lo miraba en silencio y me dolía, porque era mi hijo, pero también me daba cierta calma. Al fin estaba entendiendo lo que yo había vivido toda la vida. Más de una vez me dijo, con un hilo de voz, «Papá, no sé cómo hiciste esto durante 40 años». Y yo le respondía, «Porque tenía a tu madre esperándome con un plato de comida y a vos mirándome con orgullo. Eso me daba fuerzas». Mientras tanto, Patricia no tardó en mostrar su verdadero rostro en el barrio. Los vecinos contaban que hablaba pestes de mí, que decía que yo era el culpable de su miseria, que era un viejo rencoroso que se vengaba de su familia. A mí esas palabras ya no me herían, porque entendía que venían de su rabia, de su incapacidad de aceptar que había perdido el confort que yo sostenía en silencio. Lo único que me dolía era que mis nietos escucharan esas cosas. A veces me preguntaba si cuando fueran grandes me verían como el abuelo que los quiso, o como el viejo que los dejó pasar necesidades. Y esa duda me atravesaba las noches como un cuchillo. Una tarde, mientras Andrés y yo trabajábamos en el patio reparando una pared vieja, él se detuvo, dejó caer la cuchara y me dijo entre lágrimas, «Papá, yo fallé. Dejé que Patricia me convenciera de que vos eras un estorbo. Permití que te humillara en tu propia mesa. Y lo peor es que me callé, como un cobarde». Sus palabras me hicieron temblar por dentro, porque era la primera vez que lo escuchaba reconocerlo con todas las letras. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y le dije, «El silencio duele más que el insulto, hijo, pero todavía estás a tiempo de recuperar lo que perdiste.
No conmigo, sino con vos mismo. Yo no voy a estar siempre, y cuando ya no esté, lo único que te va a sostener es la dignidad. Andrés lloró como aquel niño que alguna vez se lastimó en la obra y vino a buscar refugio en mis brazos. Y en ese momento entendí algo que me estremeció. Tal vez la vida había tenido que sacudirlo de la forma más dura para que al fin entendiera lo que significa ser hombre. Pero aún quedaba lo más difícil: reconstruir la relación con sus propios hijos, esos que crecían en medio de la discordia y que necesitaban un padre presente, no un hombre derrotado. Esa noche, mientras cenábamos un guiso sencillo en la cocina, me atreví a decírselo. Andrés, vos y Patricia podrán discutir lo que quieran, pero a tus hijos no los podés perder. Si querés demostrar que aprendiste, empezá por ellos, porque un hombre no se mide por lo que gana, sino por cómo cuida a los suyos. Él me miró con los ojos hinchados de tanto llorar, pero asintió con firmeza. Y yo, en silencio, recé para que esas palabras no quedaran en el aire, porque lo que venía después iba a poner a prueba todo lo que decía haber aprendido. Con el correr de los meses, la vida de Andrés fue tomando un rumbo distinto. Empezó a trabajar en pequeñas changas de albañilería con algunos conocidos míos, aprendiendo lo que nunca quiso aprender en su juventud: que la vida no se sostiene con excusas, sino con esfuerzo. Yo lo veía llegar cansado, con la ropa manchada de cal, y aunque supe que al principio lo hacía a regañadientes, poco a poco en su mirada apareció algo que no veía hacía años: respeto. Ya no me pedía plata, ya no me venía con exigencias, sino que se sentaba conmigo al final del día, compartía un mate en silencio, y hasta me agradecía por el simple hecho de acompañarlo. Era como si por fin entendiera quién era su padre y lo que yo había hecho por él toda la vida. Patricia, en cambio, nunca volvió. Se quedó en la casa de sus padres con los chicos y con el resentimiento a cuestas. Yo lo lamento por mis nietos, porque ellos no tienen la culpa de nada, pero aprendí a aceptar que hay batallas que no dependen de uno. De todas maneras, encontré la forma de seguir presente. Cada tanto, cuando la situación lo permitía, Andrés me traía a los niños y pasábamos la tarde juntos en el patio, como antes. Yo les contaba historias de Mercedes, les mostraba las herramientas viejas, les enseñaba a plantar tomates y a cuidar las gallinas. Ellos reían, corrían por el pasto, y por un rato, la casa volvía a ser hogar. Eso era lo único que me devolvía fuerzas: saber que, aunque su madre intentara llenarles la cabeza, ellos me reconocían como el abuelo que siempre estuvo. Un día, mi nieta mayor se me acercó con un dibujo en la mano. Había pintado una casa, un hombre con bastón y un sol enorme arriba. Abajo escribió torpemente: «Te quiero, abuelo». Lo guardé en mi bolsillo como si fuera un tesoro, porque en ese papel estaba la respuesta a todas mis dudas. No importa lo que digan los grandes, los niños siempre ven la verdad en lo más profundo. Y yo supe en ese instante que mi herencia más grande no eran los recibos, ni los sacrificios, ni siquiera la casa que había levantado con mis manos. Mi verdadera herencia eran esos valores que empezaban a germinar en el corazón de mis nietos. Hoy, a mis 74 años, vivo tranquilo. Sigo siendo un viejo con manos gastadas, pero también un hombre que aprendió a poner límites. Ya no cargo con culpas que no me corresponden. Entendí que la dignidad vale más que cualquier moneda y que nunca es tarde para recuperar lo que parecía perdido. Mi hijo, poco a poco, empieza a reconstruirse, y yo lo acompaño a la distancia justa, sin soltarlo del todo, pero tampoco cargando con lo que no me pertenece. La vida me enseñó que uno puede ser padre toda la vida, pero no sostén eterno. Y mientras escribo estas palabras, sentado frente a la ventana con el sol entrando despacito, me hago una pregunta que me ronda en la cabeza desde hace tiempo. ¿Qué es lo que realmente sostiene a una familia, el dinero o el respeto?